Muy buenas a todos. Gracias por acompañarnos en este análisis sobre el concepto del derecho. Hoy como equipo nos hemos propuesto analizar cómo se ha definido y entendido el derecho desde distintas perspectivas teóricas en la historia de la filosofía del derecho. Han surgido enfoques variados que buscan explicar qué es el derecho y cuál es su esencia. Vamos a centrarnos en dos enfoques principales: el enfoque reduccionista y el enfoque de ampliación. Estas perspectivas son fundamentales para entender las bases del derecho en nuestra sociedad y cómo los juristas a lo largo del tiempo han interpretado las normas y su aplicación en la vida cotidiana. Primero, el enfoque reduccionista intenta simplificar el concepto de derecho, reduciéndolo a unos pocos aspectos específicos. Este enfoque se ve claramente en las teorías de la escuela histórica, la escuela de exegénesis y el formalismo de Kelsen y el realismo de Ross. Para cada una de estas escuelas, el derecho se explica a partir de conceptos delimitados que no integran necesariamente el contexto social, sino que se enfocan más en el sistema legal en sí mismo, en los textos y en la estructura formal. Por otro lado, tenemos el enfoque de ampliación, representado por pensadores como Hart y Working. Esta perspectiva invita a ver el derecho no solo como un sistema de normas, sino como un fenómeno más complejo que incluye factores sociales, morales y hasta filosóficos. Desde esta visión, el derecho se amplía para abarcar tanto sus normas como el contexto y los valores que representan, y su papel en la justicia y en la sociedad. Hoy cada uno de mis compañeros expondrá una teoría y su enfoque sobre el derecho, desde los aspectos más específicos de la escuela histórica y el realismo hasta la visión integral de Hart y Working. Nuestro objetivo es entender cómo estas teorías ofrecen diferentes explicaciones sobre qué es el derecho y cómo estas diferencias influyen en nuestra forma de interpretar y ampliar las leyes en la vida cotidiana. Esperamos que este análisis en conjunto aporte una comprensión más amplia y compleja de lo que implica el derecho y de cómo estos enfoques impactan en nuestra interpretación de la justicia. Comenzamos con Janet, quien explicará la perspectiva de la escuela histórica. Adelante, Janet. Buenas tardes, abogada y compañeros. Voy a continuar con lo que es el enfoque reduccionista de las escuelas históricas desde la perspectiva de Friedrich Carl von Savigny. Se centra en la idea de que el derecho debe entenderse en su contexto histórico-cultural. Savigny, uno de los fundadores de la Escuela Histórica del Derecho, puede ser entendido únicamente a través de principios abstractos o fórmulas generales. Según Savigny, el derecho es un producto de la evolución histórica de un pueblo y por lo tanto está íntimamente ligado a su cultura, costumbres, desarrollo social. Este enfoque se opone al reduccionismo, que intenta simplificar el derecho a una serie de reglas o conceptos universales, sin tener en cuenta su contexto histórico. Savigny argumenta que la interpretación y aplicación del derecho debe considerar las circunstancias específicas de cada sociedad en un momento dado, en lugar de buscar leyes generales aplicables a todos los casos. Propuesto que se estudie cómo el derecho ha surgido y evolucionado en respecto a la necesidad y experiencia de una comunidad particular. La escuela histórica admite que la materia de derecho está dada por todo el pasado de la nación,
pero no de una manera arbitraria y de tal modo que pudiera ser esa o la otra accidentalmente, sino como procediendo de la íntima esencia de la nación misma, de su historia. Simplista, que no te toman en cuenta esta complejidad. En resumen, podemos decir que el enfoque de Savini subraya la importancia de la historia y de la cultura en la formación del derecho y rechazando las visiones. Gracias. A continuación, la compañera Jenny. Buenas tardes, abogada y compañeros. Mi nombre es Jenny Paz. Yo les vengo a hablar sobre la relación entre el derecho positivo y el derecho natural. El derecho positivo y el derecho natural interactúan de manera muy compleja y en ocasiones complementaria, aunque en el derecho positivo tiene la fuerza de ser exigible y coercitivo, el derecho natural sirve de inspiración y fundamento para evaluar. El derecho positivo se refiere a aquel conjunto de normas y leyes que tienen su origen en la voluntad humana, ya sea a través de leyes, costumbres o contratos. Es importante destacar que este concepto se refiere al derecho en su sentido más estricto, es decir, como un conjunto de reglas justas y no solo como norma. La existencia del derecho positivo implica que los derechos y deberes son establecidos para el ser humano. Por ejemplo, cuando en un ayuntamiento se regula la circulación de vehículos y peatones, está asignado a derecho y regulando el uso del espacio público. Esto se manifiesta en normas como circular como circular por la derecha y o tener preferencia a un paso de peatones. Otro ejemplo clave es la elaboración de la Constitución, donde se discutieron y asignaron poderes y funciones a diferentes órganos del Estado. Este proceso de consenso y votación resultó en un marco legal. Tras su aprobación, adquirió fuerza jurídica. En resumen, el derecho positivo es la creación social que organiza y regula las interacciones humanas y la convivencia en la sociedad. En cambio, el derecho natural, ¿verdad? Se refiere a un tipo de derecho cuyo origen no radica en la voluntad humana, sino en la naturaleza humana y en lo que es intrínsecamente justo. A diferencia del derecho positivo, que se basa en las normas establecidas por la sociedad y permite regular cuestiones que podrían considerarse indiferentes, como normas de tránsito o procedimientos, el derecho natural, abarca aquellos que no es indiferente en la relación a la justicia. Por ejemplo, es naturalmente injusto quitarle la vida a un inocente o maltratar a un hijo, ya que la justicia sobre estos temas no es opcional. Em, este tipo de derecho se entiende como algo inherente a cada persona, algo que se le atribuye no por elección o pacto, sino por una condición humana. Aristóteles afirma que todos los seres humanos tienen la misma naturaleza. El derecho natural es universal, aplicable a todas las personas en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Por supuesto, el concepto de derecho natural plantea muchas preguntas en la filosofía y en la ciencia del derecho, dado que abarca cuestiones profundas sobre la esencia del ser humano. Sin embargo, esta introducción permite comprender su importancia como base para la justicia y para la moralidad de la sociedad. Le doy la palabra a mi compañera Lidia. Buenas tardes, abogada y compañeros. Mi nombre es Lidia Ramos y hoy les presentaré dos enfoques fundamentales en la teoría del derecho que comparten un objetivo en común, y este es lograr una interpretación objetiva y rigurosa de la ley. Me refiero a la escuela de exegesis y el formalismo jurídico de Hans Kelsen. Comenzaré con la escuela de la exegesis, que se originó en Francia en el siglo XIX. Este enfoque sostiene que la ley es autosuficiente y que cada norma, tal como está escrita, contiene todas las respuestas necesarias para resolver todos los conflictos legales. Aquí, el rol del juez se reduce a aplicar el contexto legal literalmente.
sin agregar interpretaciones o considerar elementos externos. El objetivo es asegurar la seguridad jurídica, es decir, hacer que el derecho sea predecible y que las decisiones se mantengan consistentes, limitando al máximo la subjetividad del juez. En cambio, en el formalismo jurídico de Hans Kelsen, este desarrolla una estructura normativa más teórica, que él llama la teoría pura del derecho. Kelsen concibe el derecho como un sistema jerárquico, en el que cada norma obtiene su validez de una norma superior, hasta llegar a lo que es una norma fundamental, que es la base de todo el sistema jurídico. En esta estructura, el juez actúa como un técnico que aplica las normas de forma imparcial, sin influencias personales, morales o políticas. La idea de Kelsen es crear un derecho puro, un sistema cerrado que funcione independientemente de cualquier influencia externa. Aquí, sin embargo, o más bien, si nosotros vemos estos enfoques, son efectivos para garantizar lo que es la interpretación uniforme y objetiva del derecho. También presentan limitaciones, especialmente en el contexto actual, puesto que su rigidez, al no considerar las realidades cambiantes de toda sociedad a la que pues día con día estamos expuestos, puede llevar a decisiones que resulten en injusticias. A esto se enfoca lo que podríamos decir que es un gran desafío. Y puesto que a pesar de estas críticas, tanto la exegesis como el formalismo jurídico han hecho contribuciones valiosas al derecho moderno, proporcionándonos una base sólida y estructurada para la aplicación de la ley. Con esto concluyo la explicación sobre estos dos importantes enfoques y la relevancia que tienen para el derecho. Muchas gracias, los dejo con mi compañero Alex. Muy buenas a todos, abogadas, compañeros. Continuando con lo que mis compañeros han estado explicando, pues ahora yo les hablaré acerca del realismo jurídico desde una perspectiva reduccionista. Para ser más específicamente, pues acerca de cómo lo pensaba y sobre las teorías de Al Rawls, que fue un filósofo bastante destacado en el realismo jurídico, especialmente en la tradición escandinava de ese movimiento. Pues el realismo jurídico, según este filósofo, visto desde una perspectiva reduccionista, se enfoca más que todo en simplificar y descomponer el derecho en sus elementos más básicos y observables. Esto con un objetivo, pues el objetivo era entender el funcionamiento real del derecho sin recurrir a conceptos metafísicos o abstractos. En este sentido, pues una interpretación reduccionista del realismo jurídico de Al Rawls, pues busca despojar el derecho de todo lo que no sea estrictamente verificable en términos empíricos, centrándose más exclusivamente, les puedo decir, en los hechos observables y conductas concretas relacionadas con el derecho. Este filósofo, pues fue uno de los más importantes, así como también fue uno de los que más incursionó en el estudio de estas teorías, y pues una de sus teorías es, en cuanto a esto, es que él lo mira el derecho desde un enfoque más científico y empírico, distinguiéndose de otras corrientes que existían en esos años que veían el derecho como un sistema normativo abstracto. Lo que quiere decir que, pues, para este filósofo, Al Rawls, el derecho no había de entenderse nada más en términos formales o ideales, sino en términos de cómo las normas jurídicas funcionan en la realidad social y cómo influyen en el comportamiento humano. Pues, él lo entendía de en qué momento el derecho tenía efecto en la sociedad, y es por eso que le voy a hacer mención de unos efectos prácticos del realismo jurídico según Al Rawls. Como número uno, les puedo mencionar la predicción del comportamiento judicial, que para Al Rawls el derecho se reduce principalmente
a la capacidad de anticipar cómo los jueces y las instituciones jurídicas actuarán en casos específicos. Y pues esto lo que busca es, o lo que permite es prever el comportamiento judicial con mayor precisión y entender el derecho como una herramienta de predicción en lugar de entenderlo desde un punto de vista ideal o abstracto. También el enfoque en los efectos sociales, es lo que les venía explicando del efecto que tiene esto en la sociedad. Pues este filósofo sostiene que el derecho tiene valor práctico si logra un efecto tangible en la sociedad, es decir, pues en cómo las normas legales adquieren sentido y relevancia únicamente cuando generan un cambio en el comportamiento de los humanos. Y otro efecto es el análisis empírico de validez jurídica, pues Al Rawls descarta la idea de validez normativa abstracta, pues en su lugar la validez de una norma depende de su aplicación real y de su eficacia en la vida cotidiana. Pues este enfoque lo que busca es observar cómo las normas son interpretadas y aplicadas en los tribunales. Con esto concluyo mi participación y mi compañera Elsie Bonilla seguirá explicándole más a fondo del tema. Buenas tardes, abogada, compañeros. Mi nombre es Elsie Murillo y estaré exponiendo sobre los enfoques de los filósofos Hart y Dworkin. Hart es un filósofo del derecho británico, partidario del positivismo legal, sostiene que el derecho es un conjunto de reglas establecidas por autoridades legítimas y que los ciudadanos deben atacar. Su teoría se enfoca en la estructura de la logística interna del sistema legal. Y Ronald Dworkin es un filósofo del derecho estadounidense. Por su parte, Dworkin cuestiona el positivismo de Hart y sugiere una perspectiva más integrada al derecho. De acuerdo a Dworkin, el derecho no solo debe interpretarse como un conjunto de reglas, sino que también debe incorporarse los principios éticos que orientan la interpretación y aplicación de dichas reglas. Dworkin es conocido por su crítica al positivismo del jurídico de Hart, por su teoría del hecho como integridad. Y para ampliar el enfoque de ellos, para entender completamente el derecho, es imprescindible superar las reglas escritas y tener en cuenta el entorno social en el que funcionan, abarcando un enfoque en el marco social. Las normas legales no se encuentran en un vacío, son influenciadas y tienen un impacto en la sociedad en la que se implementan así, pues el estudio del derecho debe considerar elementos sociales, económicos y políticos. Y en el entorno moral, las resoluciones legales suelen contener juicios de valor moral. Dworkin argumenta que los principios morales son esenciales para entender el derecho y que los magistrados deben de utilizar estos principios para poder solucionar casos complicados. Bueno, este es mi aporte. Muchas gracias. El concepto de derecho puede abordarse desde distintas perspectivas, cada una aportando una única forma de entender y ampliar las normas en nuestra sociedad. Tanto los enfoques reduccionistas como el enfoque de ampliación nos muestran la riqueza y complejidad del derecho y nos ayudan a reflexionar sobre cómo éste influye en la justicia y en nuestra vida cotidiana. Esperamos que esta exposición haya contribuido a una comprensión más profunda de estos conceptos. Agradecemos su tiempo y participación. Muchas gracias. Hasta la próxima.